He hablado mucho del bullying, pero el riesgo de hablar mucho del bullying es que ahora cualquier cosa donde un chico sienta un poco de temor en una situación adversa en clase diga bullying. Y de pronto no es tan así. Queremos acercarnos a este mundo para saber cómo reconocer cuando efectivamente un niño o una niña es víctima de bullying. Y está con nosotros Roberto Lerner, psicólogo, especialista en temas de educación, con quien vamos a conversar de este tema. Bienvenido, Roberto. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Es un error decir que todo es bullying, ¿no es cierto? Absolutamente. Creo que la manera en que tú introdujiste el tema es muy relevante y muy oportuna, porque muchas veces se levanta un fenómeno de tal manera que todo termina pensándose en términos de eso, ¿no? Entonces, todos son drogadictos, todos son depresivos. Y justamente una de las cosas más importantes para prevenir y para enfrentar un fenómeno es poder definirlo adecuadamente y no aguarlo de manera que todo termine siendo eso. Como tú dijiste, poner un apodo, una pelea entre chicos o un enfrentamiento entre grupos o cuando alguien molesta a otra persona o eventualmente algunas formas de violencia son parte inevitable de la vida colectiva. Los seres humanos cooperamos, pero también competimos, podemos ser altruistas, pero también de hecho somos egoístas y en ese sentido hay una lucha por el poder en todos y por la jerarquía y por el estatus en todos los grupos. Entonces el bullying es un fenómeno preocupante, grave, real, pero que se define de la siguiente manera: es el ejercicio de un poder abusivo, de un diferencial de poder, de una asimetría permanente que se mantiene en ese concepto tiempo, me interesa, se sostiene, ¿no es cierto? Que se sostiene en el tiempo y en donde, en todas las relaciones de pareja, de amistad, el mango de la sartén rota, no siempre es la misma persona la que tiene el mango de la sartén. En el bullying es siempre la misma persona la que abusa y la misma persona quien es abusada, es decir, hay como una suerte de congelamiento de los roles por razones muy diversas. Muchas veces se trata de un niño que no tiene los mismos intereses o los mismos gustos, que pertenece a un grupo cultural, religioso, racial distinto, porque tiene una sensibilidad diferente, Roberto. Muchas veces porque tiene una sensibilidad diferente, pero lo que es bien importante, Carlos, además de especificar que se trata de un abuso y un maltrato físico, psicológico, exclusión, el quitarle o malograrle los útiles o los trabajos, el permanentemente marginarlo y no escogerlo para, digamos, los grupos que juegan determinadas cosas. En los hombres predomina más digamos, la dimensión física. En las mujeres mucho más la dimensión verbal. Las mujeres son mucho más complejas, complicadas. A veces, digamos, el bullying se maneja a través de un sistema de intrigas. Y justamente la Fundación Telefónica el martes hubo un panel muy interesante con César Bazán del Ministerio de Educación, con Enrique Cho, que es un especialista de la Universidad de los Andes en Bogotá, y conmigo, donde tratamos de definir estas cosas y pusimos énfasis en que además de esta relación de una víctima que es permanentemente y sistemáticamente víctima y un victimario que permanente y sistemáticamente lo es, hay un entorno. Esto no es un problema de patologías individuales. Si nosotros nos centramos exclusivamente en el drama que viven y protagonizan el chico que hace bullying, matonaje, para usar un término un poco más castizo, y el chico que es víctima de ese matonaje, no vamos a poder hacer nada. Hay un entorno, hay un grupo de personas pequeño que son los que muchas veces directamente no intervienen sino alientan, sonríen, aplauden. Hay un grupo de personas que se muestran indiferentes pero que miran para otro lado y silban. Hay un grupo que eventualmente
eventualmente quisiera hacer algo pero no se atreve. Finalmente hay un grupo pequeño muchas veces que se acerca y dice, un momento, esto ya no es chistoso, basta. ¿No es Eso cierto? desde la mirada de los padres, pero hay un entorno escolar y familiar que también además y mediático. Complejizar más y mediático, ¿no es cierto? Además nosotros estuvimos, no hay que olvidarlo, y los niños fueron testigos durante años de una suerte de bullying social cuando una prensa amarilla se dedicaba a destruir personajes en lo que sin duda alguna es una suerte de bullying a personas que podían ser opositores, por ejemplo, en un momento. De hecho, en todos los sistemas autoritarios y dictatoriales el bullying es una forma de manejar el poder en general. Pero hay un entorno, en efecto, donde la gente agrede, ataca y sobre todo donde hay impunidad. Correcto. Eso también es un punto importante. En el marco de ese diagnóstico, ¿cómo mirar? ¿Con qué finura mirar a un chico o una chica cuando prevemos que esto está presente? Yo creo que hay una serie de indicadores en la casa, niños que muchas veces comienzan o pierden el gusto por el colegio. Ninguno de nosotros fue al colegio porque aprendía matemáticas o física o historia. Íbamos por la misma razón que tú no te pierdes tu telenovela o serie favorita, quieres saber lo que está pasando. Claro. Pero bueno, ni siquiera eso quieren saber, es decir, hay un rechazo, un malestar, muchas veces mucha vergüenza de compartir ciertas cosas, o que vienen contusos, o que con la ropa, digamos, malograda, o con los útiles que se pierden, porque como ocurre en todos los abusos, se requiere mucho valor para denunciarlos. Hay un pacto de silencio muchas veces, ¿no es cierto? Porque la matonería se encarga de asustar no solo a las víctimas, sino a aquellos quienes eventualmente quieren protestar contra ella. Entonces es muy importante que los padres conozcan, sepan lo que está pasando con sus chicos, y cuando notan esta resistencia, este rechazo, que es cierto, no solamente puede querer decir que hay bullying, puede haber una depresión, pueden haber otras cosas, pero ir al colegio atentos a esas señales, y cuando los padres compartimos, sabemos, preguntamos, el chico nos puede contar algunas cosas, eso es importante, yo insisto siempre en eso. Esto no es un asunto psicológico individual, uno tiene que recurrir a las autoridades del colegio y preguntar, oigan, nosotros sentimos esto. Y estas tienen que intervenir también frente al problema. Sin duda, esto es una cuestión institucional, porque, Carlos, hay una cuestión en los colegios muy grandes, donde a duras penas la gente se conoce entre sí, durante muchas veces en una promoción, ni siquiera conozco a todos mis compañeros, donde los profesores no conocen el nombre de todos sus alumnos. Estas cosas son más frecuentes y es más posible que pasen desapercibidas. Los lugares chicos, donde los chicos tienen un sentimiento, un sentido de pertenencia, donde la gente sabe lo que está pasando, porque saben lo que está pasando, creo que la presencia de adultos interesados, por ejemplo, comprometidos, hay momentos en que muchas veces los profesores deberían estar, y son justo los momentos en los que no están. En una clase, cuando el profesor está dictando, yo soy profesor de aula, es difícil que alguien haga bullying a otro. El bullying se da en el recreo, el bullying se da en la hora del almuerzo, el bullying se da a la entrada, el bullying se da a la salida. Son justamente los momentos, me hace recordar cuando las autoridades de nuestro país se recluían, digamos, frente a ciertas situaciones muy complejas. Estoy pensando en la violencia de los 80. Claro. Justamente en los recreos, los profesores, sobre todo en los colegios más grandes, desaparecen, no están. Entonces, el que los chicos sientan que hay una presencia, una mirada, no una mirada de fisgón, ni de acompañamiento, de Big Brother, sino de acompañamiento es la palabra. Entonces eso hace que sea menos probable el usar, porque es importante detectar a todos estos personajes, no solamente quién es el matón, el matoneado, sino quién es la mayoría silenciosa, quiénes son los que quisieran intervenir. Entonces, cuando uno quita ese auditorio que puede ser entre indiferente o simpatizante
interesante, la cosa es menos frecuente. Cuando se definen reglas claras, cuando se dice esto es aceptable, esto no es aceptable. Correcto. Yo defino con mis alumnos a principio de año, por ejemplo, algunas reglas. Reglas de juego. Reglas de juego, chicos, miren, si discutimos, bueno, y tú dices una palabra subida de tono, mientras no sea un insulto a la persona, sino un ajo o una cebolla, está bien. Vale ser asertivo, pero no tiene sentido ni humillar, ni disminuir la posición del otro. Cuando se combinan todas estas cosas, cuando se usan líderes positivos, que además son como un poquito cascos azules, digamos, entre los mismos chicos, detecta quién puede ser ahí exactamente. Puente permanente. Si uno combina estas cosas, sin llegar a decir todos son víctimas del bullying, claro, eso no es verdad. No es verdad. Hay situaciones, hay que detectarlas. De acuerdo, Roberto. Hay que trabajar con los diferentes actores. Muy interesante. Te propongo seguir hablando de estos temas. Gracias por haber estado. Un placer estar con ustedes. En De 6 a 9. Ha sido Roberto Lerner, psicólogo y especialista en estos temas de educación. Hacemos una pausa.